Hoy en día, en la industria moderna, el transporte de materiales es un proceso esencial. Para ello, existen los AGV, mejor conocidos como vehículos de guiado automático. Estos son robots capaces de desplazarse sin un operador y se han convertido en una pieza clave en la automatización de la industria 4.0, gracias a su eficiencia, flexibilidad y, por supuesto, seguridad. Existen distintos tipos de navegación para estos robots, siendo los más usados el seguimiento de líneas, mediante cintas o marcadores en el piso, y la navegación natural, que utiliza sensores y escáneres para detectar el entorno y evitar obstáculos de forma autónoma. Nuestro caso de estudio se centra en los centros de distribución de Mercado Libre en Nuevo León, donde actualmente operan almacenes mixtos, algunos completamente manuales, otros con montacargas y uno que se está preparando para operar 100% con robots AGV. Estos robots realizan tareas de recolección, transportando productos desde los módulos de almacenamiento hasta el área de empaquetado. Cada AGV recolecta en promedio 98 productos por recorrido, lo que implica desplazarse entre múltiples pasillos y módulos. Sin embargo, cuando varios robots trabajan al mismo tiempo, existe el riesgo de colisiones, retrasos o incluso pérdidas de productos. Aquí surge nuestra propuesta: utilizar el cálculo diferencial y la razón de cambio para anticipar posibles choques, ajustando su velocidad en tiempo real y optimizando así la colaboración entre robots y mejorando la eficiencia del sistema. Continuando con el apartado de objetivos, empezaremos con el objetivo general, el cual es diseñar un modelo matemático que se pueda utilizar en el sistema actual de ubicaciones que maneja Mercado Libre dentro de un almacén. Esto con la intención de que pueda prever colisiones de entre dos o más robots AGV. Para esto se analizaron posibles escenarios de colisión, se propondrá un sistema de ecuaciones o modelo matemático y se diseñará un algoritmo a seguir para un cálculo. Siguiendo con el marco teórico, tenemos como conceptos claves el plano cartesiano, el cual nos ayudará a representar mejor nuestra zona de trabajo. De la mano del plano cartesiano están las distancias euclidianas, el cual es en esencia lo mismo que la hipotenusa. Esto para calcular mejor la distancia más corta que puede hacer un robot de un punto a otro. Hablando de derivadas, tenemos la velocidad como razón de cambio, el cual no es más que nada que la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y con conceptos relacionados con los robots, tenemos el controlador PID, el cual es un sistema de control de retroalimentación que sirve para ajustar automáticamente una variable, como la velocidad. Tenemos el sistema de lazo cerrado, el cual nos ayuda a mantener una variable de salida a un valor deseado. Y tenemos empresas que se dedican a la venta de robots y distintos modelos, los cuales se mencionan en la investigación. Para la solución de nuestro problema fue necesario comprender el espacio de trabajo como un plano cartesiano, es decir, que tiene coordenadas ordenadas y coordenadas abscisas. Estas posiciones entre módulos y pasillos se consideran como un punto P, M, P, en donde M, como ya lo dijimos, es la posición en el módulo y P es la posición entre pasillos. Se puede encontrar esta tabla dentro del documento de nuestra investigación. Gracias a estas coordenadas M, P es que podemos calcular la distancia euclidiana que existe entre un punto y un robot, o el punto inicial de un robot. La fórmula del módulo de la distancia nos ayuda a calcular esta distancia euclidiana, es decir, que la distancia euclidiana al cuadrado es igual a m2 menos m1 al cuadrado más p2 menos p1 al cuadrado, siendo m2 y p2 las coordenadas de nuestro punto en común de los robots y m1 y p1 las coordenadas iniciales del robot. Para el desarrollo de la solución de nuestro problema fue necesario ordenar la información en diferentes partes. Dentro de nuestro documento se pueden observar diferentes tablas que muestran cada uno datos muy importantes de entrada, como lo son las velocidades iniciales en el eje M, la posición inicial de cada robot y los puntos por los que tiene que cruzar para llegar a su destino final. Para el primer paso, que es la predicción, tenemos que tomar en cuenta los datos de entrada de nuestro problema, es decir, las coordenadas iniciales de nuestro robot y las coordenadas del punto en común que tiene con el otro robot, así como su velocidad en el eje horizontal, que según el documento y según los criterios para la resolución del problema, es el único que puede variar. La velocidad en el eje de los pasillos, el eje vertical, tiene que ser siempre la misma, 1 metro sobre segundo. Sin duda, el análisis y la comparación de tiempos que tarda cada robot en llegar al punto en común es uno de los criterios más importantes para tomar en cuenta, ya que si dos robots pasan por un mismo punto en un instante muy cercano, una diferencia de tiempos no mayor a un segundo, nos da a entender que es muy probable que exista una colisión. Entre la parte de resultados de nuestro pie de cálculo diferencial. Como primera muestra vamos a utilizar cuando el punto común es menos 1,54. Cuando nosotros arrancamos el programa, al usuario le muestra un mensaje de inicio y después se le indica el punto en común de cada AGV. Posterior a esto se calculan las distancias euclidianas de los AGV respecto al punto en común. Después de esto se calcula las razones de cambio euclidianas de cada AGV y te las arroja como mensaje. Después de esto se calcula el tiempo de cada AGV para llegar al punto en común que tiene entre los tres. Después de esto, aquí hay una condición que te dice que si cualquier tiempo, si el valor absoluto del tiempo 1 menos
el tiempo 3 es menor a 1, hay una colisión. Igualmente, que si el valor de tiempo 2 menos el tiempo 3 es menor a 1, hay una colisión. Entonces, ¿qué pasa? Puedo ver que hay una colisión que se repite. El AGV2 tiene colisión con los otros dos AGV. ¿Qué pasa? Que para que se eviten las colisiones se necesita aumentar el tiempo de llegada. ¿Y cómo se logra esto? Restándole velocidad al AGV2. Entonces, se hace una condición que te indica que mientras la velocidad 2 te le reste 0.2 y el resultado sea mayor a 0, se realice cíclicamente hasta que el tiempo de llegada dé una diferencia mayor a 1 entre cada AGV. Entonces, como vemos aquí, se va restando, te arroja un mensaje que el AGV2 tiene una velocidad de 1.55, te indica otra vez que todavía hay riesgo porque la diferencia 1 es mayor a 1. Hace este ciclo 2 veces hasta que la velocidad termine en 1.15 metros por segundo, que te da un tiempo de 6.08 segundos. Y al final te arroja un mensaje que te dice en cuánto tiempo llega cada AGV al punto en común, teniendo aquí que ahora los tiempos finales solo se modificó el del AGV2 y podemos ver que las diferencias entre cada uno de ellos realmente es mucho mayor a 1, siendo que es el valor absoluto, claro. Entonces, esta fue nuestra primera muestra con el punto en común de M1,54. Para la muestra 2 vamos a utilizar el punto en común de 1,54, recordando que el AGV1 no pasa por este punto, entonces no lo tomaremos en cuenta para esta simulación. Podemos ver que inicia exactamente igual, te arroja el nuevo punto en común, te calcula las distancias euclidianas, posterior a esto te va a calcular las razones de cambio euclidianas y te las va a arrojar igualmente. Posterior a esto te va a calcular los tiempos de llegada de cada AGV hacia el punto en común. Viendo aquí que el AGV2 llega en 5.14 segundos y el AGV3 llega en 2 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia entre estos dos, tu valor absoluto, es mucho mayor a 1. Entonces, por ende, no hay una colisión. Pero lo que quiero que se vea es que creamos una condición que cuando realmente exista esa colisión, la velocidad se modifica automáticamente sin necesidad de estarla ajustando manualmente. Que ese es el propósito del programa y este fue el resultado de nuestro pie de cálculo diferencial. Para terminar, tenemos la conclusión de que el proyecto de investigación sobre la aplicación de la razón de cambio fue exitoso, cumpliendo de manera adecuada con los objetivos planteados. En este trabajo se propone un modelo matemático y se desarrolló un algoritmo en el que se implementa dicho modelo de forma práctica. En la muestra analizada, el objetivo principal fue alcanzado. Se logró corregir velocidades y prevenir posibles colisiones en los escenarios propuestos.